¿Alguien le gustaría? José Luis, ¿puedes orar, por favor? Claro que sí. Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia, a estudiar tu palabra. Te agradecemos porque cada día tus misericordias son nuevas para nosotros y nos permite servirte, nos permite ser portadores de tu maravilloso evangelio, de la palabra de vida. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra en humildad y ponerla en práctica en nuestra vida para que tu nombre sea honrado a donde vamos y donde estamos. Usa a nuestro pastor con la autoridad que tu palabra le da para enseñarnos con autoridad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues es un poquito informal, más informal, ¿verdad? Que los domingos, es que se pueden hacer preguntas, pero al final, y que tengan que ver con la clase de Hebreos, ¿verdad? Entonces, que preguntas de escatología y cosas así tienen que ser según el texto que estamos estudiando, ¿ok? Así que Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y estamos repasando lo que hemos estado viendo en Hebreos. Algunos de ustedes no han estado en todas nuestras clases, han sido primordialmente por las redes sociales, pero por eso vamos a hacer un repaso el día de hoy. Antes de que empezáramos el receso de invierno, los que han estado siguiendo la clase de Hebreos, hemos estado estudiando sobre Melquisedec, que es un rey y sacerdote del Antiguo Testamento que nos apunta a Cristo. Y como hemos mencionado anteriormente, hay una controversia grande entre muchos teólogos sobre cuál es la verdadera identidad de Melquisedec. Algunos dicen que Melquisedec es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea que es Cristo y su aparición antes de su encarnación. Y otros dicen que solamente es un tipo de Cristo, es una ilustración de Cristo. Hace poco platicaba con algunos de ustedes y me dijeron, ya díganos directamente si eso no es Cristo, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a leer algunos versículos que parecen ser controversiales sobre Melquisedec. Miren conmigo Hebreos capítulo 7, y si alguien puede leer el versículo 3, Hebreos 7, si alguien puede leer el versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Como vemos, este versículo parece, por lo menos de manera superficial, decirnos que Melquisedec no tiene ni padre ni madre, ¿no? Y ni siquiera principio ni fin de vida, y vive para siempre, de manera superficial. Otros pasajes, por ejemplo, el versículo 4 nos dice que es superior que el mismo Abraham. ¿Quién puede leer el versículo 4? Hebreos 7, versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Se nos dice que este Melquisedec es de otra tribu, una tribu de los sacerdotes que nunca estuvo en Israel. Miren, escuchen cómo dice el versículo 6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. Este Melquisedec no tiene un registro de su linaje, que era un requisito para los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miren conmigo el versículo 13. Y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. No había ningún otro sacerdote como Melquisedec. Es descrito por el mismo predicador de Hebreos como superior que el mismo padre de la fe, Abraham. Miren el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí el mayor es Melquisedec, quien bendijo a Abraham. Y aquí está diciendo que el menor es Abraham y el mayor es Melquisedec. Y por eso Melquisedec pudo bendecir a Abraham. Y esto es algo grande porque si recuerdan, en los evangelios Abraham era tan grande que los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham. Abraham es que tiene las promesas del evangelio. Abraham es el padre de todos los judíos según la carne y padre espiritual de todos los creyentes. Abraham es llamado el amigo de Dios en las escrituras. Pero ahora sí, el predicador de Hebreos nos dice que Melquisedec era superior al mismo Abraham. Interesantemente, Cristo mismo dijo ser superior a Abraham en Juan 8:58. Dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El predicador
de Hebreos nos dice que este Melquisedec parece vivir para siempre. Miren conmigo, ¿quién puede leer el versículo 15 al 16? Hebreos 7, versículos 15 al 16. Y esto es aún más evidente si es semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisito físico, sino según el poder de una vida indestructible. Tiene una vida indestructible, nos dice el predicador de Hebreos. Y el mismo predicador de Hebreos nos dice en el capítulo 5, un versículo más, Hebreos 5, versículo 11, nos dice que esta doctrina o esta enseñanza de Melquisedec es algo difícil de entender. Miren conmigo Hebreos 5 y miren conmigo el versículo 11. Dice, acerca de esto, ¿acerca de qué? Acerca de la doctrina de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta doctrina de Melquisedec, el predicador de Hebreos, es algo difícil de explicar, es algo que los hebreos eran tan inmaduros que no podían comprenderlo porque no habían entrenado sus mentes en la palabra de Dios. Y ahora el día de hoy nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Y la pregunta principal es Melquisedec Cristo o un tipo de Cristo? Y la manera que definimos esto dirá si somos buenos estudiantes de la palabra de Dios o no. Dirá mucho si somos buenos teólogos o no. Dirá si sobre si ponemos atención a cada punto y tilde de las Escrituras. Y en esta primera sección vamos a definir quién es Melquisedec. Vamos a ver otra vez Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 7, ¿quién lo puede leer del 1 al 3? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Discusión alguna, el menor... En la Biblia solamente hay dos lugares donde nos habla de Melquisedec, en Génesis capítulo 14 y el Salmo 110. Génesis capítulo 14 y Salmo 110. En todo el Antiguo Testamento solamente en estos dos lugares se habla de este personaje misterioso, y el predicador de Hebreos lo que está haciendo es agarrar Génesis 14 y está explicando lo que sucedió en Génesis, en este pasaje de Melquisedec. Como todo expositor bíblico, el predicador de Hebreos le está dando sentido al pasaje para que su audiencia lo entendiera. Como todo expositor bíblico hará una conexión teológica con Génesis 14. En este caso la conexión es sobre el sacerdocio de Cristo. Como todo expositor bíblico dará una ilustración bíblica usando Génesis 14, la superioridad de Cristo a Abraham y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. El predicador de Hebreos, como todo expositor bíblico, su mensaje tendrá una aplicación de Génesis 14 que, al igual que Melquisedec tiene un sacerdocio eterno, Cristo intercede de manera eterna por nosotros. Como todo expositor bíblico nos dará una exposición cristocéntrica sobre Génesis 14, que aún el relato del primer libro de la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan cuando Jesús caminó con sus discípulos en el camino de Emaús, él dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y algo que deberíamos de preguntarnos es, les explicó quién es Melquisedec. Probablemente lo hizo, ¿verdad? Y es tan impresionante lo que hace el predicador de Hebreos con eso de Melquisedec y Génesis 14, de cómo lo usa como una predicación bíblica, que se ha dicho en muchos teólogos que si alguien quiere aprender a predicar, debes ver cómo él ilustra, cómo él explica, cómo hace una predicación cristocéntrica el predicador de Hebreos con Génesis 14. Vayan conmigo a Génesis 14 para ver el contexto original de
de que nos está hablando el predicador de Hebreos. En el contexto de Génesis 14, Abraham está regresando de una batalla por rescatar a su sobrino Lot. Y cuando Lot regresa de la batalla, victorioso de haber derrotado a los reyes que secuestraron a su sobrino, lo reciben dos reyes. Uno de los reyes es el rey de Sodoma y el otro es uno llamado Melquisedec. Miren conmigo Génesis 14. ¿Quién puede leer del versículo 17 al 20? Génesis 14, versículos del 17 al 20. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. En este pasaje de la nada, Melquisedec nunca ha sido mencionado en todo Génesis y de repente aparece en la historia. Ahora, tienen que tener en mente esto. La historia en Génesis, por lo menos hasta el capítulo 14, ha estado enfocada o centrada en Abraham. Abraham es el que tiene las promesas de Dios. De él vendrá el Mesías, de él vendrá eventualmente Israel. Él tiene la simiente prometida. De él vendrá el Cristo y de él vendrá la salvación eventualmente. Entonces toda la historia está enfocada en él. Pero en esta historia aparece, después de que Abraham regresa de una batalla, hay un hombre llamado Melquisedec. Y escuchen que es rey de Salem, es un rey. Y dice el versículo 18, y es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ahorita toda la historia es sobre el primer judío, Abraham. El pueblo de Dios está siendo creado. Pero luego este hombre, en un mundo pagano, en alguien que no es judío, aparece en la historia y tiene dos oficios: es rey y es sacerdote. ¿Quién más es rey y sacerdote en la Biblia? Cristo. ¿Y qué hace este rey y sacerdote, este hombre misterioso? Dice, versículo 19, y le bendijo diciendo, y hace una doble bendición, dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este hombre conocía al único Dios verdadero y bendice aquí a Abraham y reconoce al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Y luego en el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el versículo 20 bendice a Dios, bendice primero a Abraham y luego bendice a Dios. Y para bendecir a otra persona uno tenía que ser superior espiritualmente. Este Melquisedec misterioso era superior al padre de la fe. Y luego en la parte final del versículo 20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es antes de la ley. No existían un mandato para dar diezmos, pero aquí Abraham mira a este hombre y lo reconoce como alguien superior a él y le entrega un diezmo de todo. ¿Un diezmo de qué? Un diezmo de todo lo que había colectado en la batalla con los reyes. Ahora, voy a hacer la mayoría de las preguntas al final, pero ¿tiene alguien alguna pregunta hasta el momento de Melquisedec? ¿No? ¿Tomaron suficiente café? Sí. Nos miro muy tensos por ser la primera clase. Entonces aquí tenemos el primer pasaje que nos habla de Melquisedec como rey y como sacerdote, que no es un judío y es alguien superior al padre de la fe. Ok, entonces el segundo y último relato o narrativa que habla de Melquisedec se encuentra en el Salmo 110. Vayan conmigo al Salmo 110. Y noten conmigo el versículo 1. Este es un salmo de David que proféticamente habla del Mesías que había de venir. Ahora, quiero que noten el versículo 1. Dice, pero antes de eso el título dice Salmo de David, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí tenemos a Dios, Jehová, dice, dijo a mi Señor.
aquí Dios le dice algo al Señor de quién, al Señor de David. Es algo interesante que no se refiere a Dios como su Señor, sino se refiere a otra persona como su Señor. En otras palabras, esta persona no es nadie más y nadie menos que Jesucristo. Jehová dijo al Señor de David. Dios el Padre le dice a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, y en el Nuevo Testamento esto se usa en aplicación a la resurrección. Cuando Cristo muere en la cruz y dice en inglés "it is finished", o en español "consumado es", Él asciende al trono celestial y Dios el Padre le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo del estrado de tus pies, como un colchón. Noten el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aquí vemos que Dios está sometiendo a todos los enemigos de Cristo, y Cristo iba a reinar aún en medio de una gran rebelión. Noten el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí el versículo 3 dice que los creyentes se van a someter al reinado de Cristo y le van a servir. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En toda la historia bíblica no se menciona a Melquisedec en ninguna parte, nomás que en Génesis 14, y de repente este hombre misterioso, y de repente en el Salmo 110, Dios el Padre dice que en la resurrección Él juró que Cristo sería sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien era un rey y un ¿qué? Sacerdote. Y esto una vez más, rey, sacerdote, y la gran pregunta ¿es Cristo Melquisedec o es solamente un tipo de Cristo? Ahora sí, regresamos a nuestro pasaje de Hebreos capítulo 7. Y el predicador de Hebreos responde esta pregunta. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Noten cómo está aplicando Génesis 14, como todo un predicador está explicando el contexto, y como ya dije, va a hacer una conexión teológica con el oficio de Cristo, va a hacer una predicación cristocéntrica. Mira lo que dice: y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Nos dice primero lo que pasó en Génesis 14, que ya vimos, pero luego nos da nueva información. Nos dice aquí que Abraham, cuando fue bendecido por Melquisedec, esto fue algo de gran importancia en la Biblia, porque el mayor, Melquisedec, bendijo al menor, Abraham, y el nombre de este hombre, Melquisedec, significa ¿qué? Rey de justicia y también rey de Salem. Ahora, Salem en la Biblia, en los Salmos, se usa como sinónimo de Jerusalén. Este hombre era un hombre quien era un rey en Jerusalén, y Salem significa paz. Así es que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y donde reinaba significa paz. Es rey de justicia y rey de paz, representativo de Cristo, que tienen un reinado justo, y es el cetro de la justicia, tiene el cetro de la justicia, pero también tiene un reinado de paz. Y como han dicho muchos predicadores a través de la historia, ni siquiera el mejor político de este mundo podrá traer el reinado justo y la paz que Cristo Jesús un día traerá a este mundo. Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes,
y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Ahora nota en el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec no solo es Rey de Justicia, Melquisedec no solamente es Rey de Paz, Melquisedec, sino que tampoco tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. No hay registro de él en toda la Biblia de dónde se originó. No se registra cuando muere. No tiene ni principio ni fin de vida. Entonces, ¿es Melquisedec Cristo o un tipo de Cristo? Y la pregunta se las hago a ustedes. ¿Es Melquisedec Cristo o un tipo de Cristo? ¿Alguien quiere dar su...? ¿Usted ya sabe? Bueno, un tipo de Cristo. Ok, ¿alguien más? Pareciera que habla de Jesús. Parece que habla de Jesús. Ok, ¿alguien más quiere dar? Ya tenemos dos posturas. ¿Alguien más? Pero igual mismo aquí dice que es semejante al Hijo de Dios. Exactamente. Es semejante a Jesucristo. Exactamente. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Una sola palabra puede hacer la gran diferencia entre un buen estudiante de la palabra de Dios y un mal estudiante de la palabra de Dios. En el versículo 3, si pierdes de vista la palabra semejante, que significa como o parecido a, o una ilustración de Cristo, perderás la vista de todo el contexto del predicador de Hebreos y terminarás con una hermenéutica alegórica, que quiere decir que espiritualizas todo porque piensas que Melquisedec es Cristo, literalmente. Y si recuerdan, una sola palabra puede cambiar tu vida teológica. Con una sola palabra cayó el hombre en pecado y el mundo en pecado. ¿Acaso Dios ha dicho? Así es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como muy bien mencionó la hermana, semejante al Hijo de Dios. Melquisedec es semejante, es un tipo de Cristo. Otro argumento para defender la postura. Ahora, no eres un hereje si quieres algo diferente, ¿verdad? Melquisedec, si piensas que es Cristo, no tienes el derecho de estar equivocado. pero sí muestra la importancia de estudiar cada versículo, cada punto y cada tilde de la palabra de Dios. Y aquí lo que vemos es que este Melquisedec es un tipo de Cristo. Ahora aquí está otro argumento. Melquisedec literalmente era un rey, ¿de quién? ¿De dónde? De Salem, de Jerusalén. Si Melquisedec es Cristo, él estuviera reinando en este mundo desde que el tiempo de Abraham y no estuviera muerto. Pero Melquisedec murió, pero Cristo vive. Entonces lo que hace el predicador de Hebreos es que agarra el misterio y agarra lo poco que la Biblia habla de este hombre y lo usa como ilustración para mostrar la realidad de Cristo. Cristo sí no tiene ni padre ni madre y es eterno. Cristo sí vive para siempre. Cristo sí está en el cielo. Cristo sí es el verdadero rey y sacerdote. Cristo ascendió hasta lo alto, se sentó a la diestra de las alturas y Dios el Padre está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Y el predicador menciona esto porque quiere mostrar la superioridad de Cristo a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si uno no podía comprobar su genealogía, uno no podía servir en el sacerdocio. Escuchen cómo dice Nehemías 7:64, cuando los sacerdotes no podían comprobar su genealogía. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el predicador de Hebreos muestra, porque no hay ningún registro de la genealogía de Melquisedec, lo usa para hablar de un sacerdocio diferente, un sacerdocio superior. Todo el tema de Hebreos es que Cristo es superior. En este caso, Él es superior como sacerdote. Miren conmigo, ¿quién puede leer Hebreos 7, 15 al 17? Hebreos 7, 15. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec
se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué podemos aprender de este sacerdocio único de la manera práctica de Cristo? ¿Alguien puede leer el versículo 23 al 25? Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 25, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este Cristo como sumo sacerdote, como el supremo sumo sacerdote, al igual que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos se dedicaban a orar por el pueblo. En otras palabras, en este momento, Cristo lo que está haciendo es, está orando por cada uno de los suyos, por cada uno de los elegidos, está orando por su pueblo, está en el cielo y está orando por su pueblo. Él vive para hacer esto. Cuando me gradué del Master Seminary, tienen una ceremonia muy, muy bonita y muy especial, donde después de que entregan los diplomas, todos los profesores de The Master Seminary están ahí arriba, se bajan a la plataforma de sus sillas y se quedan en la plataforma, pero se bajan de sus sillas, y todos los estudiantes se acercan a la plataforma con su vestidura de graduación, y todos los maestros oran por los estudiantes, se ponen sus manos y oran por ti. Eso es algo muy, muy bonito, muy especial. Tal vez algunos de ustedes han tenido algún hermano que ora por usted, y yo sé que el pastor Melvin y yo, antes de predicar en Tijuana y en San Diego, tenemos la costumbre, nos agarramos, nos salimos del lugar y ponemos nuestras manos sobre el uno o el otro, el que va a orar, el que va a predicar, perdón, y oramos que Dios lo use. Si has orado con algún hermano o con alguna hermana, es algo muy, muy especial. Pero imagínate que Cristo en este momento está orando por ti. Un predicador muy conocido en los tiempos antiguos, llamado Shael, decía que si tú pudieras escuchar la voz de Cristo en este momento orando por ti, no tuvieras miedo de nada. Si tú pudieras escuchar en este momento la voz de Cristo orándole al Padre que tu fe no falle, serías un hombre, por decirlo así, invencible. ¿Por qué? Porque tuvieras una confianza inagotable, tuvieras una seguridad de tu salvación, que el Padre nunca le niega ni una oración al Hijo. Pero dice este hombre que la distancia no importa. Cristo sí está orando en este momento para que tu fe no falle, y tú puedes tener esa certeza porque Él tiene un sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec. Tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia cada mañana, cada tarde, cada noche con tu familia, de manera individual, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, y puedes venir seguramente porque tienes un sacerdote quien se dedica a orar e interceder para que tu salvación no falle. Él ora como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como la oración arónica. Escuchen cómo era la oración de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice Números 6:24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios, el Hijo, está en el cielo, en toda su humanidad y en toda su deidad, orando por ti el Evangelio. La única razón por la cual Dios, el Hijo, puede orar por ti es porque derramó su sangre preciosa para poder bendecirte y no maldecirte en el infierno. Y Él ora como lo hacían los sacerdotes: Jehová te bendiga.
y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y